Se ha hablado mucho sobre el incremento salarial, se ha tenido comunicados, convocatorias a pronunciamientos de parte de la Central Obrera Boliviana. Pero hablar del incremento salarial es hablar, dicen muchos, de cierre de emprendimientos. Se han pronunciado los microempresarios, se han pronunciado los empresarios privados. Es importante abordar esta temática con Gary Rodríguez, que es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, para conocer su opinión respecto a esta temática. Es importante el incremento salarial, es un deseo de los trabajadores, es una lucha de la clase trabajadora, como se ha denominado permanentemente, pero es una realidad a la situación económica que vive nuestro país. ¿Cómo debiera consensuarse esta temática? ¿Qué análisis debería efectuarse? Señor Gary Rodríguez, un gusto verlo a través de las redes sociales y saludarlo a través de FM La Paz. Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a la audiencia de su programa. Bueno, evidentemente el tema que plantea no es menor, hace a la vida económica del país y claramente el principal actor del desarrollo económico es el empresario. Yo creo que esa dicotomía que se plantea o trabajador o empresa es falsa. Esta es una relación biunívoca donde eso sí tenemos que poner en claro, sin empresa no hay trabajadores. Y para ser empresa, alguien arriesga su capital, se endeuda, analiza el mercado, acomete con un proceso productivo, comercial o prestador de servicio y hasta muchas veces arriesga su patrimonio familiar y su salud para que hacer funcionar esta unidad que contrata a trabajadores y con eso surte al mercado. Por lo tanto, el empresario es un servidor social. Creo que deberíamos ponernos de acuerdo que cuando se habla de clase trabajadora, los empresarios también trabajan y muchas veces el empresario trabaja más y arriesga más que el propio trabajador o el obrero que se tiene que preocupar por su persona y por su familia, pero un empresario, a la luz de lo que dice la ley, se tiene que preocupar absolutamente de todos sus trabajadores y sus familias. ¿Cuál debería ser el rol de un Estado, de un gobierno, para quienes emprenden, para quienes arriesgan sus recursos económicos? De pronto el empresariado se ve estrangulado. El tema de impuestos, el tema de los trabajadores, hay muchos elementos que configuran el cierre de las empresas que se ha ido observando en el último tiempo. ¿Cuál debería ser el rol? Potenciar a los empresarios, dar mayor facilidad a los empresarios. Muchos dicen, los impuestos consumen parte de los ingresos que tiene cada empresa. Se habla de un 20%, un 21%, se llega a un 25%, el tema de los trabajadores, y ya se hace insostenible el mantener una empresa. A ver, yo creo que una labor fundamental del Estado debería ser cuidar a su sector productivo, a su sector comercial, a su sector prestador de servicios legalmente establecido. A ese sector que, reitero, lo arriesga todo para ser empresa en el país y a través de eso generar empleos dignos, empleos formales, legales, empleos sostenibles, empleos de calidad. Ese sector que prodiga esas fuentes de empleo que generan los ingresos que las familias van a disponer para su sustento. Y el Estado debería dar tres tipos de seguridades a este sector. La primera, inexcusable, la seguridad jurídica, que no hayan cambios de juego, que haya predecibilidad de las mismas en el tiempo, que esté resguardada la inversión. Seguridad de mercado, que en el mercado interno, por ejemplo, no se pasee libremente el contrabando haciendo una competencia desleal e ilegal a quienes apuestan por el país en el sector formal, pero también seguridad de mercado de exportación, que no hayan trabas, al contrario, que más bien haya un trabajo conjunto, estímulo, para sobreproducir por encima de las necesidades del mercado interno y exportar los excedentes. Y la tercera, seguridad de que el Estado, a través de sus instituciones, va a escuchar las necesidades, los planteamientos
que vienen desde estos empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios que quieren seguir apostando por el país. Y en función de eso, cuidar a estas unidades productivas en el sector legal y formal que paradójicamente cada vez son menos. Las organizaciones internacionales, entidades nacionales dan cuenta que entre el 80 al 85% de la economía ya está en la informalidad. Por lo tanto, los empleos en el país o la ocupación en el país es precaria. Y cuando deberíamos más bien tratar de formalizar a esa enorme cantidad de unidades que están dentro de tal situación, lo que se hace con este tipo de decisiones cuando son obligatorias es cargarles de costos adicionales, porque un incremento salarial obligatorio, eh, que es además uniforme, sin considerar la situación, la salud económico-financiera de las empresas, primero que es discriminatorio y segundo que es riesgoso. ¿Por qué? Cuando ese incremento no está respaldado por un aumento de la productividad de la mano de obra, pasa a constituir un costo. Y si el costo sube, pues o la empresa baja su utilidad y reinvierte menos, o si está en problemas, va a colapsar, o por razones de sobrevivencia va a tener que salir de la legalidad y pasar a la ilegalidad o a la informalidad. Y con eso, al final del día, ¿quién pierde? No solo la empresa, pierde el trabajador y pierde el país. Se podrá lograr una coincidencia entre trabajadores, entre Estado y sector de los empresarios. No hay generalidades, hay empleados buenos, empleados malos, empresarios buenos, y en una lógica, el Ministerio de Trabajo o en cualquier instancia, el trabajador tiene la razón, más allá del argumento que pueda esgrimir un empresario de que un trabajador indisciplinado, se faltó, le hizo daño a la empresa, o muchos elementos que puedan manejarse. ¿Por qué cree que se dé esta figura? Es decir, nos están escribiendo mucha gente y dicen, el empresario es visto como el malo de la película. El empresario es visto como negativo para el país, en una lógica de decir el empresario se hace rico por los trabajadores, el empresario vive mejor a costa de los trabajadores, el explotador, y una serie de adjetivaciones que usted ha debido escuchar permanentemente de un nivel político, incluso del mismo Ejecutivo. Así es, y es lamentable que eso ocurra, porque, reitero, entre lo que es el empresario y el trabajador, no debería haber este aspecto disociador en cuanto a la visión de que hay un explotador y un explotado, cuando suele ocurrir que es al revés en muchos casos. Eh, Evidentemente, la legislación laboral en el país se ha tornado tremendamente estricta, rígida, cuando en otros países más bien se está flexibilizando. Y esa legislación termina perjudicando al propio trabajador. ¿Por qué? Porque si un trabajador va a tender a ser cada vez más caro o va a ser cada vez más difícil eh, de salir el trabajo o de la empresa cuando ésta está entrando en una situación de dificultad, pues la consecuencia va a ser el intentar su reemplazo, ¿no? A través de la automatización de los procesos. Lo propio ocurre cuando hay una sobreprotección o una sobrepreocupación en relación a las mujeres, ¿no es cierto? Desde el punto de vista cuantitativo, eh, llegan a costar más por todas las previsiones que establece la ley a su favor. Entonces, esta legislación, en vez de ayudar, perjudica al trabajador. Y claro, cuando se hace tan dura que la autoridad va a dar siempre a favor del trabajador cuando haya una situación de dificultad con el empleador, eso va a desanimar a nuestros empresarios a seguir haciendo empresa en el país. O sea, de hecho, hay países en derredor nuestro que están captando ya incluso capitales, están captando eh, a nuestros trabajadores, perdón, a nuestros empresarios que podrían crear más empleo, más fuentes de empleo, y están yendo las inversiones hacia afuera porque las condiciones de producción están mejor en aquellos lugares. O sea, las seguridades e incluso la legislación eh, es más equilibrada y no tanto a favor del trabajador, que eso es consecuencia de las presiones que hace, hay que decirlo con nombre y apellido, la Central Obrera Boliviana.
que de un tiempo a esta parte deambula mucho por el ámbito político y se ha olvidado de cuidar la economía, se ha olvidado de que sin empresas no hay trabajadores y que el mundo moderno no es el de la revolución industrial, donde había verdaderamente una situación donde los trabajadores no tenían un descanso suficiente, previsiones sociales, etcétera. Pero eso ha pasado hace siglos atrás. Hoy día vivimos una realidad totalmente diferente, pero esta gente, por la actitud política que asume y prebendal a favor de sus representados e incluso de sus propios intereses, estoy hablando de los dirigentes, cometen el descuido de presionar al gobierno, lograr algunas facilidades o beneficios que al final del día terminan perjudicando a sus propios representados. Al parecer, estos dirigentes, las representaciones, solo esperan el 1 de mayo para el incremento salarial como un logro conseguido por sus ejecutivos, por la Central Obrera Boliviana, centrales obreras departamentales. Pero no se observa un trabajo permanente, constante, de propuestas para los trabajadores, para generación de fuentes de empleo y otros aspectos. Ahora, señor Rodríguez, ¿cuál es la situación económica para esta gestión? ¿Qué va a ocurrir con el incremento salarial que pueda decidirse por los niveles políticos, como usted dice? ¿Qué riesgos se corre en nuestro país al no dar una mirada real y verdadera de la economía de nuestro país? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que coincidir es de que no estamos en una época de bonanza. La economía del país no está en su mejor momento, de que crecemos, es verdad, pero crecemos menos. De que la inflación es baja, también, pero de que la economía se ha informalizado más, eso es indiscutible. De que el contrabando se campea por los mercados en todo el país, de igual forma, se puede constatar perfectamente. De que el año lo empezamos mal en el sector del comercio exterior, lamentablemente es así. De que venimos de un año donde hemos crecido hasta el mes de septiembre apenas 2,3%, cuando en el año 2022 el PIB creció 3,6% y en el año precedente 6,1%, entonces hay una dinámica de disminución y para este año el Banco Mundial dice que vamos a crecer 1,4% y el Fondo Monetario 1,6%. ¿Ah? Eso nos coloca en una situación donde hay una economía con la que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado con los actores de esa economía, principalmente los empresarios. Tenemos una situación no fácil de manejar con el tema del dólar, continúa escaseando, sigue subiendo, los costos de importación se están incrementando, nosotros dependemos mucho de la importación de materias primas, de insumos, de bienes de capital. ¿Eso qué significa? Que los costos de producción van a aumentar y eso se va a reflejar en el mercado en subida de precios de esos productos, materias primas, insumos o bienes de consumo final. El cambio que se han importado, el cambio climático está golpeando pero ferozmente a el principal departamento productor de alimentos en el país, Santa Cruz. Al este, en el área de expansión, una sequía como no se había visto en 30 años, una pérdida de 800.000 toneladas de grano, que va a significar una, una pérdida de 300 millones de dólares solo para el sector agrícola, principalmente los pequeños. Pero eso va a tener su correlato a lo largo de la cadena productiva. Eso va a significar 400 millones de dólares menos de exportación porque no va a haber esa cantidad de grano para transformar en torta, harina, aceite, etcétera. Tenemos una situación entonces álgida donde si se va a imponer un criterio político por encima del económico, va a impactar contra un sector que ya la está pasando mal. Le voy a poner un ejemplo ahorita de lo que ha pasado en el año 2023. El incremento salarial el pasado año obligatorio fue de 5% al salario mínimo y de 3% al básico. Tomando en cuenta qué referencia, que en el 2022 el PIB había crecido 3,6% y la inflación había sido de 3,12%. O sea, 3,6 crecimos, la inflación 3,12 y el incremento que autorizó el gobierno fue de 5 y 3. Este año, si vemos las cifras del pasado, 2023,
La cifra de inflación es 2,12%. La cifra de crecimiento 2,3% hasta septiembre. Por lo tanto, no deberíamos ni siquiera pensar en 5 o 3%. Pero la COP está planteando 8 y 7%. Y la pregunta es, ¿en qué país viven estos dirigentes? Esa es la responsabilidad de su representación para con los trabajadores. ¿Acaso la consecuencia de un incremento como el que ellos están planteando no va a ser el día de mañana pérdida de empleo, que las empresas no van a poder seguir al ritmo de incremento con el que se está yendo, o la informalización de las unidades productivas, comerciales, prestadores de servicios y la precarización del empleo? ¿Y eso en qué va a devenir? En un menor crecimiento de la economía. Porque si los precios de nuestros productos se van a incrementar, eso es regalarle el mercado prácticamente al contrabando. Y sabemos que en nuestro país hay una alta propensión al consumo de bienes importados, por lo tanto, se estaría haciendo un beneficio a los que están dentro de la ilegalidad y que compiten deslealmente contra ese 15 o ese 20% de economía formal legal, que es la que al final del día termina con esta presión de un incremento salarial obligatorio. Buenos días. Volviendo al tema de la afectación climática, Gary, estamos hablando de un impacto del cambio climático y estamos hablando del impacto del niño. Los glaciólogos, los hidrólogos han hablado de la llegada de la niña. ¿Qué acciones se pueden tomar para enfrentar esta situación? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en una misión público-privada. Y eso nos debería llegar a llevar a pautar acciones de cortísimo, corto, mediano, largo plazo. Si esta es una realidad de que el cambio climático va a significar más sequía o va a devengar inundaciones donde no hay. En este momento, por ejemplo, en Santa Cruz, en el este tenemos una feroz sequía y en el norte tenemos inundaciones donde también se está perdiendo la posibilidad de cosechar la soya porque no pueden entrar las máquinas. Ahora, frente a eso, obviamente, tienen que haber reacciones, ¿verdad? Tienen que haber acciones paliativas, la reprogramación de los créditos, por ejemplo. Un agricultor, María René, buenos días, perdón, me olvidé de saludar. Eh, una, algo que la gente tendría que entender es que el cultivo, la actividad agrícola, es una actividad de altísimo riesgo. Para poder sembrar, los agricultores, en su generalidad, y principalmente los pequeños, los medianos, adquieren deudas. ¿De qué? Del banco, si es que son sujetos de crédito. Si no, tienen que recurrir a las casas comerciales, a las importadoras de insumos, de semillas, o a la agroindustria soyera, que es la que les va a comprar el grano para transformarlos en aceites, en tortas, harinas, lecitina, etcétera. Pero ¿qué pasa si estos agricultores pierden su cosecha? Se quedan con las deudas. El sueldo de un agricultor no es igual que el de un burócrata, no es Pues, igual que de estos dirigentes de la COP que están en decenas de años en comisión y que reciben jugosos sueldos de centavos. El agricultor se tiene que endeudar para comprar sus semillas, para comprar sus insumos, para comprar sus diésel, para contratar la gente, el tractor, la máquina sembradora, etcétera. ¿Y cuál es el sueldo del agricultor? La venta de su cosecha, de su producto. Pero ¿y si no hay producto? ¿Con qué se queda? Con las deudas. ¿Y qué está en juego, María René? la seguridad alimentaria. La próxima campaña, exactamente, que tiene que ver no con la soya, que es la gran cosecha de verano, donde el 80% de eso se va a ir al exterior y el 20% nos alcanza. Ojo, si de ese 80% le estamos quitando ahora 800.000 toneladas, vamos a perder 400 millones de dólares de exportación. O sea, eso también va a ser un impacto contra el país. Pero Pero, entonces, ¿cuál es qué es el lo que camino? tú ¿Cuál es acabas el de decir, camino, Gary? María Porque, René? porque La tienes... seguridad. Ajá, te escucho, te escucho. Sí, es que lo que acabas de decir, diste en el clavo. La campaña de verano es para la exportación principalmente y nos va a afectar por esos 300 millones de dólares que no van a circular entre nuestros agricultores, pero además no van a entrar 400 millones de dólares por la exportación de derivados de soya. Pero eso es soberanía alimentaria, porque somos un productor 80-20, 80 para exportación, 20 Mm, para el mm. abastecimiento interno. Pero lo que tú acabas de decir tiene que ver con la campaña de invierno.
donde producimos trigo, producimos maíz, producimos sorgo, girasol, chía, que son cultivos de rotación con la soya. ¿Y qué va a pasar con esos agricultores que están endeudados y no van a poder Claro. tener ingresos, ni siquiera cumplir con sus deudas? ¿Será que el día de mañana vamos a terminar importando maíz, trigo y otros productos que son principalmente para la alimentación humana, pero también animal? Y que eso tiene que ver con la producción de carnes, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución? Decía, primero, que tenemos que tener la misma visión y la misma sensibilidad en relación a un sector que es estratégico, el agrícola, el pecuario y el agroindustrial. Segundo, hacer la misma lectura de la situación. Yo he escuchado decir a ANAPO que la pérdida de esas 800.000 toneladas de grano de soya está fundamentada en una afectación a más de medio millón de hectáreas, pero he escuchado a un viceministro del Ministerio de Desarrollo Rural decir que son 250.000. O sea, pongámonos primero de acuerdo ¿En en qué lo que es la cantidad de situación. afectación? Ajá. Claro, ¿para qué? Para actuar en consecuencia. Reprogramación de los créditos para que no aumente la mora, para que esa gente pueda volver a tomar un crédito en función de la campaña de invierno. Establezcamos un fondo de reactivación para el sector que es estratégico y por favor, por Dios, de una vez avancemos en lo que es la biotecnología para prevenir situaciones como estas, digamos, ¿no? Si tenemos un grano que es tolerante a la sequía, probablemente hubiera sido menos el impacto que el que tenemos hoy día. Si hubiéramos tenido eventos apilados para combatir de mejor forma con las hierbas o con los hongos o con los insectos, probablemente el impacto hubiera sido menor por el mayor rendimiento o el Ahora, impacto hubiera... la Sí, perdón. gente, la gente ambientalista cuestiona dos cosas: la ampliación de la frontera agrícola, por un lado, porque esto repercute después en que haya lluvia, no haya lluvia en tierras altas o las características de la lluvia, y por otro lado, el uso de semilla transgénica por, uno, dependencia con grandes corporaciones; dos, con el uso de la tierra o la degradación de la tierra. Porque la tierra que tenemos en áreas selváticas o en áreas de selva seca, etcétera, etcétera, no es la mejor, es muy ácida, es muy frágil, etcétera, etcétera. Vamos por partes. ¿El uso de transgénicos puede frenar la expansión de la frontera agrícola? Así es, María René, pero permíteme hacer un paréntesis. Yo pues escucho a esta gente, ¿no? Que habla en contra de la biotecnología en lo que respecta a la transgénesis, pero no da solución. ¿Sabes cuál es la solución de estos activistas? Control biológico, carísimo. Que cada uno dice, sembremos nuestras propias plantas en nuestros jardines, en nuestros patios. Esa es su solución, su gran solución. Son totalmente fuera de la realidad sus planteamientos, cuando lo que este país tiene es una vocación agrícola y pecuaria que se debe activar de acuerdo a los planes de uso del suelo, utilizando la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? Para que en un mismo área de producción aumente la productividad y con eso haya una menor expansión del área de siembra. Ojo, si un país tiene vocación agroproductiva y respeta lo que son los espacios que son aptos para hacer agricultura y ganadería, ¿por qué no lo vamos a hacer? Nosotros promovemos eso para que la gente pobre viva como viven estos activistas. Ellos están muy acomodados, pero por supuesto, ellos tienen sus vehículos, tienen sus casas, tienen sus ingresos garantizados, la pasan muy bien, pero los agricultores no. Ellos no arriesgan nada, los activistas. Nuestros agricultores lo arriesgan todo y lo pierden todo, como ahora. Y ellos siguen ganando, a ellos les sigue cayendo el dinero desde sus financiadores. Entonces, la ciencia y la tecnología pueden ayudar a disminuir costos de producción, a prevenir impactos climáticos, a aumentar el rendimiento y con ello los ingresos de los agricultores. Pero ojo, son tan desenfocados estos agricultores, perdón, estos activistas que no son agricultores, que ignoran, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace 2 semanas atrás. La China comunista, con todos los científicos, con todo el dinero del mundo, con todas las capacidades tecnológicas que tiene,
no se ha puesto a investigar para hacer su propia biotecnología. De hecho, compró hace 7 años atrás a una compañía transnacional que se llama Syngenta. ChemChina, que es una empresa de alimentos de la China estatal, compró a una transnacional para continuar con esos emprendimientos de eventos biotecnológicos que estaba llevando a cabo esta empresa. Pero en lo que respecta a la soya tolerante a la sequía, ¿sabes qué hizo la China comunista? Teniendo todas las posibilidades tecnológicas y científicas para crear su propio evento. Autorizó hace 2 semanas la semilla HB4, que es soya tolerante a la sequía. ¿Sabes dónde se fabricó? En la Argentina. La hizo una pequeña empresa junto con una universidad y colateralmente entró una entidad de investigación del gobierno. No lo hizo una transnacional. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Sin embargo, con esa misma semilla, HB4, nosotros en el país estamos esperando desde el año 2021, desde marzo del 2021 que se nos apruebe. Entonces, no hay actitudes pragmáticas, no hay una respuesta rápida como se necesita. Seguimos en lo mismo, ¿no? Yo lo escuchaba al presidente Arce Catacora hace unos 2 meses atrás o un mes atrás decir, estamos atrasados en la producción de biodiesel. Somos el último país que ha entrado a producción de biocombustibles, pero claro, si nosotros dijimos en el 2008 y recién en el 2018 aprobaron la ley de aditivos vegetales, nos hemos atrasado 10 años y hoy día estamos sufriendo las consecuencias. Y con la biotecnología nos va peor. Desde el año 2005 hemos aprobado el único evento, que es la soya RR, no hemos aprobado ningún otro evento hasta el día de hoy. Y seguimos en lo mismo. Seguimos pensando de que la biotecnología, que los alimentos transgénicos, hay tantas dudas y sin embargo desde el año 96 en el mundo está autorizado plenamente su comercio. Desde el año 1996, o sea, hace 28 años en el mundo, se está consumiendo soya, maíz, ahora trigo, canola, tomate, papas, etcétera, que son mejores alimentos, más amigables en su producción con el medio ambiente y que ayudan principalmente a los agricultores. ¿Sabes? Eso no lo digo yo. Esas 3 conclusiones las han sacado 167 premios Nobel, principalmente médicos, químicos y físicos. Y aquí le hacemos caso a unos cuantos activistas que viven de infundir temor a la población para que el gobierno tome la decisión finalmente de homologar esos eventos y de aprovechar esa experiencia como lo acaba de hacer la China, la segunda potencia económica mundial. Acaba de aprovechar la experiencia de un país en desarrollo como Argentina para su propio beneficio. Este tema es apasionante. La normativa dice no a los transgénicos. El sector agrícola ha logrado la aprobación de cierto tipo de semillas a lo largo de este tiempo, menciones que tú haces, y es un tema que va a tener que ser debatido precisamente por el cambio climático, por la recurrencia del niño, de la niña, y vaya uno a saber las cosas que vamos a enfrentar. ¿Dónde hay información? ¿Dónde se busca? ¿Es la página web del IPSE, estos datos que mencionas? Porque valdría la pena también, y vamos a hacer igual entrevista a la gente del Ministerio de Medio Ambiente, para que tengamos todas las partes interesadas. Página web, ¿en qué lugares encontramos la información? Bueno, esta información es pública, solamente hay que poner biotecnología. Hay una página que tiene que ver con la agricultura de precisión. Yo sugeriría enfocarse en ese concepto. Se puede entrar a Google y poner agricultura de precisión más biotecnología y ahí se va a ver, ¿no? Hay una página que es supportprecisionagriculture.org, donde está la carta de los 167 premios Nobel y más de 13,000 científicos que están apoyando esta tecnología. Pero como digo, en la FAO, en la página de la FAO también se puede ver, hay diferentes universidades que están han hecho trabajando. Investigaciones Y sobre las esto. del impacto que ha tenido la sequía y el impacto del niño en la producción boliviana. Exactamente. ¿Están estos datos en la página web del IPSE? Están esos datos y también nosotros tenemos una página como IPSE que es Agroavances,
ya, donde se puede ver, si ponen agroavances.com, ustedes van a ver ahí toda la información en relación al avance que se ha hecho en materia de biotecnología, en temas de biodiversidad, cambio climático, medio ambiente, etcétera. Agroavances.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre el tema que estamos conversando. Gary, un gusto conversar contigo. Siempre aprendemos un montón y gracias por abrirnos tus puertas. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Gracias.